Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Blank de Serious 1 de 4. Realmente, Nguyen es mi hija, basados en el libro. Me despedí de mi cita y traté de salir de ahí. Era necesario que encontrara un lugar seguro donde esconderme porque realmente me sentía culpable por todo lo que había pasado. Si estos fueran los viejos tiempos, antes de conocer a Noeng, no estaba segura de si podría sentir algún dolor. Probablemente no, porque no tenía corazón y no tenía vínculos con nadie excepto con mis hermanas, pero ahora mismo adoraba a Nguyen. Ella era parte de mi vida, entonces por supuesto estaba conmocionada. Nos acabábamos de conocer, ya estoy tan apegada a ella. Nguyen, la voz familiar de Nguyen hizo que me detuviera justo cuando estaba a punto de dejar mi antigua escuela. Recordaba bien de quién era esa voz, pero mi vergüenza, culpa o algo así hizo que no me atreviera a volverme a mirarla. No me atrevía. Alguien como Zipacorn, ¿ya vas a regresar? Ajá. Y cuando me giré a mirarla, la alegre niña se apresuró a posicionarse frente a mí y sonreírme a través de esos gruesos anteojos. ¿Por qué vuelves tan pronto? Estoy cansada. Si tú no estás aquí, yo tampoco quiero estar aquí. La pequeña niña juntó sus manos detrás de su espalda e inclinó su cabeza lindamente. Por favor, quédate un poco más, al menos hazme compañía. Tenerte aquí conmigo me hace sentir como si estuviera un amigo. Oh, ¿por qué lloras? No es nada. Me limpié las lágrimas con los dedos y traté de parecer normal y sin emociones como siempre. Mi madre debe haberte dicho algo. Hay muchas sorpresas hoy. Escuché a los adultos decir que eres de una familia importante y que solías ser una estrella en esta escuela. Eres tan perfecta que nadie puede competir contigo. Caray, mi tía Noeng es un objeto tan raro. Extendí mi mano para cerrar la boca de la niña y evitar que hablara sin parar. Nos miramos a los ojos. No pude soportarlo más, así que le di un fuerte abrazo. Gracias. ¿Eh? Gracias por estar viva. ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente te vuelves tan sensible? Nguyen me devolvió el abrazo y se rió. ¡Wow! Esta es la primera vez que vienes corriendo a abrazarme. Esta vez fui yo quien acurruqué mi cara en el hombro de Nguyen y hablé con voz apagada mientras lloraba. No podía soportar más ese sentimiento. Si no fuera por mí, esos ojos exquisitos no estarían oscurecidos por esas gafas y su físico no sería tan frágil. Tenía que pagarle, tenía que compensar lo que hice. Gracias por nacer en este mundo, la buena niña de la tía. Debido a esas palabras que dejé escapar, no había dormido en las últimas 3 noches. Me sorprendió haber dicho algo así, y abrazar a Nguyen para agradecerle por haber nacido en este mundo no era algo que alguien como yo haría normalmente. Si tuviera un arma, me dispararía en la cabeza en este instante. De repente sonó mi teléfono móvil barato junto a mi cama. Miré el teléfono que todavía no estaba roto después de todos estos años y extendí mi mano para agarrarlo y ver quién llamaba. El nombre de Chet estaba en la pantalla. Solo pude suspirar porque probablemente no podría evitar contestar tu llamada esta vez. Ya había llamado más de 50 veces en los últimos 3 días, algo que me decía que mi exnovio tampoco había estado comiendo ni durmiendo. Probablemente había estado pensando en lo que le dije esa noche. Probablemente estaba tan sorprendido y perdido como yo. Sí, solo dije una palabra porque no quería mover la boca. Shed simplemente suspiró a través de la línea. Parecía que había conocido a alguien que era igual a mí. También estaba demasiado cansada para emitir ningún sonido. Me gustaría reunirme contigo. Todavía no estoy de humor para ver a nadie. Por favor, he estado en un estado de confusión durante muchos días. Por favor, ven a reunirte conmigo. ¿Estás seguro de que nuestro estrés no nos haría suicidarnos juntos? Al menos podemos estar seguros de que no moriremos solos.
¿Se trataba realmente de una conversación entre dos adultos de 30 y tantos? Colgué antes de suspirar y tomar un baño después de encerrarme en mi habitación, sobreviviendo con fideos instantáneos estos últimos 3 días. Chet fue a recogerme unos 15 minutos después de colgar y como siempre acabábamos en un restaurante italiano. Sin embargo, ese día ninguno de los dos teníamos apetito. Me invitaste a salir, así que haz algo. ¿Por qué estamos sentados en silencio sin ni siquiera comer? No puedo comer. Yo me sentía igual.